Bueno, yo como penúltimo, pues temo repetir algunas cosas que han dicho los colegas. A mí me parece, y recuerdo un profesor argentino que invitamos a la Universidad Libre de Pereira, que decía que el problema más complicado que había en el mundo era la corrupción. Yo creo que ese flagelo desata todas las tragedias del hombre. Así como el crimen internacional de agresión desata los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad para el país invadido, así pasa con la corrupción. Por eso yo creo, y en las discusiones que hago en la universidad, es que el problema más complejo ahora es el de la administración de justicia sumado al de la nominación y nombramiento y o elección de los altos dignatarios del Estado, que todo tiene como denominador común lo que estamos tratando aquí. Yo creo que ese trabajo coordinado de las entidades es una decisión unánime que respiramos hoy, y vimos los ejemplos en los cuales están trabajando, porque no podría ser, por supuesto, de otra manera. La aplicación de los instrumentos internacionales en el entendido de suplir las omisiones que tengan las leyes ordinarias en materia de anticorrupción. Si bien el bloque de constitucionalidad dentro de la perspectiva lato sensu y stricto sensu la Corte le dio, me parece a mí, una cobertura muy complicada que yo he criticado, pero para seguir como en esa sintonía con la Corte Constitucional, uno podría hablar, conforme a la Carta Constitutiva de la Democracia de la OEA de 2000, que el propósito de la democracia es conjurar la corrupción, así como los derechos humanos son el soporte, la parte vertebral o la logística o la infraestructura de una sociedad, así también podría predicarse frente a estos instrumentos internacionales en el entendido que son de aplicación directa, de efectividad directa, cuando una norma ordinaria en materia anticorrupción no lo consagra, por ejemplo. El Estatuto Anticorrupción debe examinarse sistemáticamente con la Constitución Política y con las demás normas. El ejemplo que les daba ahora en relación con el artículo 51 de la ley 1474, donde no va la Contraloría tiene que estar ahí, y por supuesto ese rol se infiere en una lectura sistemática en esos términos. El concepto jurídico de lavado de activos como tipo penal autónomo, pues si bien ya es un consenso jurisprudencial, aquí también lo fue en el debate, y la posibilidad de concurso con delitos cuando se demostraron, como en el caso que veíamos del enriquecimiento ilícito. La punibilidad respecto a las personas jurídicas, que antes era una herejía y que antes se miraba con sospecha, hoy es una realidad en el entendido en que es una forma contundente para poder combatir la criminalidad. Al fin de cuentas es el vehículo casi que por antonomasia para la corrupción a los más altos niveles. Yo creo que de esta reunión también hubo un reconocimiento. A mí me parece que la ventaja de la academia es que se critica impunemente y que uno postula sus posturas impunemente, a lo bien, como dicen los muchachos. Y me parece que surgió de aquí un reconocimiento importante. Yo creo que la justicia en Colombia del 90 es una distinta a la del 80 y hacia atrás. Y el reconocimiento que hubo aquí, no hay que citar nombres de personas, pero el reconocimiento que se hizo aquí a lo que se ha hecho, lo que está haciendo la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía, me parece que es emblemático. Basta con compararlo con el 80, con el 70, donde hubo pasajes muy luctuosos que tampoco es necesario mencionar. Entonces me parece que eso, como decía Jiddu Krishnamurti, uno de los pensadores más importantes indios de la India del siglo pasado, es que cada acción genera su propia reacción. Y eso motiva a que nosotros en casa y en el barrio y en el trabajo seamos motores, protagonistas de la anticorrupción. Me parece que lo que se vivió hoy aquí en este evento es sintomático de que nuestra misión es luchar contra ese cáncer. Muchas gracias. Gracias. Quiero compartir con ustedes un par de conclusiones que, releyéndolas y pensándolas mejor, suenan como a conclusiones, recomendaciones. Y en primera instancia pensamos que estamos muy complacidos de que las autoridades estén trabajando muy fuertemente en el tema de prevención de lavado y de activos y el tema de la corrupción. Nos complace escuchar de la OIAF que el CECICLA está activo, que está trabajando,
La OIAF siempre ha sido una de las líderes en el tema del funcionamiento de esta comisión, y de verdad que es una comisión que funciona y que si arranca y trabaja como un motor bien engrasado y con todas las de la ley, como se dice, yo creo que el esfuerzo que están haciendo, el esfuerzo individual que están haciendo todas las entidades, las autoridades administrativas, judiciales o de policía judicial, yo creo que van a rendir frutos en el tema de lucha contra la corrupción y contra el lavado de activos. La recomendación sería que se hagan esfuerzos para que se superen las trabas jurídicas para compartir la información estratégica, haciendo honor a una de las observaciones que hizo una de las funcionarias de la auditoría. Realmente el compartir información no se requiere toda la información, se requiere solamente información estratégica que realmente incida en la lucha contra la corrupción y contra el lavado de activos y obviamente todos sus delitos fuentes. La segunda recomendación, y es conclusión, es que definitivamente pareciera que todo este tema de la lucha contra estos delitos no funciona si realmente no está vinculada a la academia. Desde la academia tiene que haber un compromiso mayor junto con las entidades del Estado, junto con el sector privado, para que se generen espacios de pensamiento conceptual, para que se generen espacios de estudios estratégicos frente al tema de lucha contra la corrupción y lucha contra el lavado de activos. Pienso que de esa forma vamos a educar nuestras generaciones futuras. Lo hemos conversado todos en la Secretaría Técnica y estamos de acuerdo en que realmente este es un tema de generar sociedad y generar conciencia social. Muchas gracias. Yo diría, terminando, que si el siglo XX fue el siglo de la libertad, tantos países se independizaron, etcétera, el siglo XXI tiene que ser el siglo en donde logremos terminar con el miedo en las sociedades y en los ciudadanos, el aislamiento. Si logramos eso, tendremos unas sociedades completamente distintas, porque aquello lo hemos estado acelerando en medio de muchísimas incertidumbre y muchísimos riesgos, y las poblaciones les entra miedo y no actúan y se esconden. Hay que hacer con que este siglo salga adelante y tengamos sociedades realmente sostenibles vía un trabajo muy fuerte, muy sólido, muy colectivo del sector público. Termino con una información que es bien interesante. Estados Unidos, en el año anterior, en 2010, estudió el sistema educativo y llegaron a la conclusión que es un fracaso. Ellos fueron buenos solo hasta el año 70, más o menos. Hace 40 años perdieron de ser el mejor sistema educativo del mundo y se le pasaron a otras potencias. Empezaron a investigar y se dieron cuenta que en la sociedad había conciencia de que se tenía un gran problema para el futuro, desde el punto de vista de ciencia, de sociedad, etcétera, por el tema de la educación. Pero toda la ciudadanía estaba esperando que un milagro pasara. Y toda en la conciencia colectiva había la idea de que Superman iba a llegar, entre comillas, y los iba a salvar. Entonces hicieron un filme que se llama Waiting for Superman, Esperando a Superman. Es un filme de 2 horas muy interesante que se lo recomiendo porque está sirviendo para criticar. Este tema que hemos hablado no es para esperar a Superman. Superman no va a llegar ni va a haber milagros. Este es un negocio que depende de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros. Es un trabajo durísimo, con riesgos, etcétera, pero como decía, yo no sé si fue la Contralora que dijo, cuando distribuyeron el miedo a mí no me tocó. Hay que acabar con muchas cosas que impiden que la ciudadanía y que la sociedad actúe, y actúe correctamente. Mil gracias.